Si el precio de la gasolina o del combustible sube, entonces haz esto. ¿Quieres saber cuáles son las mejores alternativas de transporte como forma precisamente de no tener que utilizar estos combustibles? Y lo más importante, ¿qué formas son las más limpias y las más sostenibles con el medio ambiente? Bueno, pues en ese caso, quédate hasta el final de este vídeo. Antes de nada, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo de YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, pues comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, justo la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios. Pero antes de continuar, ¿vale? Hoy os voy a hablar sobre estas diferentes vías de transporte que no necesitan combustible. ¿Vamos allá? Bien. ¿Estáis preparados? Mejor dicho, sí. Bueno, pues ahora vamos allá. Lo había dicho al revés, pero bueno. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hoy vamos a hablar de un tema por el que incluso muchas personas llegaron a decirme loco. Esta persona está loca. Juan Carlos está loco. O sea, realmente es una locura lo que propone, ¿no? Pues bien, esta locura ha ocurrido. Esta locura por fin ha llegado. Y no significa que me alegre de que los precios del petróleo hayan subido o hayan bajado. No. Simplemente estoy diciendo que yo como científico predije este escenario. Y sin embargo la gente no me creía. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hablar, antes de nada, de cómo funciona el mercado, o sea, cómo funcionan las leyes de la economía dentro de este mercado. Vamos a entender por qué hemos llegado a este contexto y lo más importante de todo. Voy a proponeros al final del vídeo diferentes soluciones que podéis tomar. Por esa razón, quédate hasta el final de este vídeo para aprender todas las soluciones. Y ahora, bueno, pues vamos allá. Mirad, en primer lugar, resulta que tras ese conflicto que existe, ¿no? en Europa del Este, del que nos han bombardeado a base de información y que independientemente de todas esas relaciones políticas, ¿no? Y esas tensiones políticas y tal, cosa que aquí no vamos a hablar ni vamos a alimentar porque no es nuestro tema de conversación, resulta que el precio del combustible se ha disparado. Y parte tiene que ver con esa zona de Europa del Este y otra parte tiene que ver con Estados Unidos. Cosa que evidentemente choca, ¿verdad? Pero sí, es real. Estados Unidos también tiene que ver, y mucho. Y es que resulta que el principal productor de combustible, digo combustible porque la palabra combustible es más genérica, ¿vale? Porque hay muchos tipos de combustible. Sí, gasolina, gasóleo, gasoil, queroseno. Luego, por ejemplo, está la nafta. Luego también, por ejemplo, está este resto de material que se utiliza para fabricar el asfalto, ¿vale? Hay muchos tipos. Pero por esa razón le quiero llamar combustible, ¿vale? Para no perder media hora en decir un montón de nombres que hacen referencia al mismo concepto. Entonces, el principal productor de combustible, al menos a día de hoy, es Rusia. Rusia tiene una cantidad de pozos de petróleo, o sea, de crudo, con el que poder fabricar estos diferentes combustibles, ¿no? Y poder repartirlos por todo el mundo. Sí que en cierto grado ha conseguido transformarse en el, entre comillas, monopolio. A lo que, bueno, pues toda esa red de distribución que venía de Rusia, principalmente hacia Europa, porque Europa es la principal demanda de este recurso, pues se ha dedicado a reducir la cantidad de
de combustible que le da a la Unión Europea. Entonces, por esa razón, evidentemente, le han subido los precios. Sí que es cierto que también, al menos aquí en España tenemos otra vía de abastecimiento, que es también importante. Esto justamente no la he nombrado, pero es crucial que lo haga. Y es justamente Oriente Medio. Es decir, toda la zona de Oriente Medio es una zona donde hay bastante petróleo. Sin embargo, sí que es cierto que Estados Unidos, pues, ha metido mano a muchos de estos puntos. Porque, bueno, históricamente hablando, el Reino Unido y Francia también le metieron mano a poco más de hace un siglo a toda esa zona con el objeto de poder abastecer a todo el Reino Unido o a Francia o al resto de los países desarrollados, estamos hablando, de este combustible esencial para la segunda revolución industrial, de la que justamente hablo en Mente Ecologista. ¿Bien? Y para aquellas personas que ya tengáis este libro, estoy completamente seguro que conocéis de lo que os estoy hablando. Entonces, resulta que, aunque en España tengamos esa suerte entre comillas, de tener unos lazos más cercanos con Oriente Medio, no dejan de existir conflictos políticos, evidentemente. Entonces, dado todo este escenario, donde también otro de los elementos que juegan es que justamente los propios políticos juegan con el precio de los combustibles. Es decir, tampoco se nos puede olvidar que detrás de todo esto hay una cantidad de intereses políticos acojonantes, ¿vale? O sea, esto es algo completamente fácil de comprender. Y a todo este escenario, además, le sumamos Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, como sabéis, ganó la Guerra Fría y sí que consiguió tener ese poder, mejor que el poder, el monopolio, mejor dicho, esa sería la palabra. Consiguió tener el monopolio con el objeto de dominar el mundo, ¿no? Vamos a ver, no creo que esté diciendo algo nuevo o algo extraño, ¿no? Es decir, los propios estadounidenses quieren ser los número uno del mundo. Y evidentemente la Guerra Fría más que la Guerra Fría, a finales de la Segunda Guerra Mundial, ese escenario de victoria les empujó a estar en todo lo alto. Cosa que la Guerra Fría lo único que hizo fue reforzar ese papel. Y tiene todo el sentido del mundo. Lo que ocurre es que ahora, por ejemplo, en el caso de España, y principalmente en los países occidentales, es decir, Portugal, España, Reino Unido, parte de Francia, ¿vale? Al estar en la costa, en la zona oeste de toda la Unión Europea, tiene más cercanía con Estados Unidos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que al tener mayor distancia, Estados Unidos se ofrece a vender su petróleo. Pero el petróleo que vende es crudo. Es decir, nosotros tenemos evidentemente que procesarlo. Y además de todo ello, tenemos unos costes de transporte por mar. Cuando tú trasladas mercancías por mar, le subes el precio que si, por ejemplo, la estás trasladando por tierra. Bien sea, por ejemplo, en trenes, que es la forma más barata de transportar mercancías. La forma más barata, quiero decir, de forma colectiva. Es mejor la palabra. Es decir, tú, por ejemplo, puedes transportar una mercancía, pero en una furgoneta tuya, pequeñita, y tú trasladas tu mercancía. Pero los trenes, por ejemplo, trasladan más cantidad de mercancía, por ejemplo, que los camiones. Pero en ese aspecto, los trenes trasladan menos que los barcos. Entonces, sí que considero, por ejemplo, los trenes y los barcos como los más grandes transportistas de mercancía, es decir, esa forma de transporte en la que hay mayor cantidad de transporte de mercancía por espacio, por volumen, metro cúbico, ¿vale? Entonces, como Estados Unidos quiere vender toda esta mercancía, evidentemente al hacerlo por barco, el trasladarlo por barco le sube los precios. Y al subir los precios, evidentemente a nosotros nos sale más caro. ¿Está bien? Y ahora,
vamos a explicar cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. Y la ley de la oferta y demanda funciona de la siguiente forma. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿A que sí? ¿Quieres incluso saber y profundizar acerca de cómo funcionan las leyes del mercado y qué puedes hacer tú para reducir tu impacto medioambiental? Bueno, pues como estás observando, cada día estoy subiendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Entonces, por esa razón, ¿puedo pedirte un favor? Por favor, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones, porque es la única vía que tiene el algoritmo de YouTube de avisarte de forma actualizada de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal. Asegúrate de haberlo hecho. Y bueno, pues continuamos, por supuesto. Y entonces lo que ocurre en este escenario es que entra en juego la ley de la oferta y la demanda. Lo que viene a decir esta ley es lo siguiente. Supongamos que, por ejemplo, tenemos un mercado que ofrece un producto o un servicio. Eso es lo que se llama la oferta. Por otro lado, tenemos un grupo de personas que quieren tener ese producto. Y eso es lo que se llama la demanda. Entonces, lo que la ley de la oferta y la demanda viene a expresar es cómo se relaciona el precio de un bien en función de cómo varía la oferta y de cómo varía la demanda. Y las matemáticas nos explican de una forma muy sencilla, aunque también un poquito coja, que cuando la oferta se mantiene y la demanda se dispara, es comprensible que el precio suba. ¿Está bien? De la misma forma que si, por ejemplo, la demanda se mantiene y la oferta se dispara, entonces el precio baja, ¿vale? Pueden surgir todas las variables. Es decir, por eso he comentado que este modelo matemático es un modelo muy cojo, ¿vale? Existen muchas variables, existen muchas formas de comportamiento. Mirad, por ejemplo, hemos explicado qué es lo que ocurre si la oferta se mantiene y la demanda sube. Vale, pues en el caso, por ejemplo, en el que la oferta se mantenga y la demanda baje, evidentemente los precios van a bajar. Y también hemos explicado en el que la demanda se mantiene constante y la oferta sube. Vale, pues si la oferta baja, manteniendo la demanda constante, entonces los precios van a subir. Como habéis visto, hemos estudiado un cuadro donde tenemos dos variables y vemos esas 4 combinaciones posibles que surgen de cómo, en función de cuando una variable se mueve y la otra se queda fija, cómo evoluciona. Pero para ello existen modelos matemáticos de los que no vamos a hablar aquí, porque evidentemente requiere un lenguaje más técnico, ¿vale? Y un lenguaje más complicado y que evidentemente no es contenido de este canal. Pero lo que importa es que os quedéis con esos 4 modelos. Es decir, partamos de la base de que, por ejemplo, la oferta se mantiene, la demanda sube o la demanda baja. Eso serían 2 variables. Y luego estudiamos otro caso en el que la demanda se mantiene constante y estudiamos en un caso en el que la oferta sube y la oferta baja. Hemos visto 4 posibles escenarios, pero la realidad hemos explicado que es más compleja todavía. Yo qué sé, supongamos que, por ejemplo, pues la demanda y la oferta durante 24 horas bajan, pero luego en las siguientes 24 horas, por poner un ejemplo para que entendáis lo que os estoy diciendo, en las siguientes 24 horas, por ejemplo, la oferta se dispara, por ejemplo, y la demanda pues se mantiene constante, en lugar de bajar. Bueno, pues ahí evidentemente hay unos cambios matemáticos más complejos. Pero lo que importa con todo esto es que comprendáis cómo funciona el mercado. Y ahora, dado todo este escenario, ¿vale? Ahora también podéis entender que detrás de todo esto hay también intereses políticos. Pero a mí, en lo personal, no me gusta la política. Y no es que la política sea fea o sea una tontería, no, es que desgraciadamente, y hablo de España, ¿vale? Pero también podemos hablar en otros países. Desgraciadamente, la política se ha convertido en una herramienta de manipulación. En una herramienta de ver quién es el que tiene el ego más grande, quién es el que la puede liar más parda.
quién es el que puede hacer el destrozo más grande, ¿vale? Desgraciadamente la política se ha tergiversado hacia ese tipo de cosas. Y por esa razón no me gusta. Y bueno, aplicando esta ley a este escenario en particular, lo que tenemos exactamente es lo siguiente. Y ahora vamos a hablar de esto. Mira, lo que tenemos en particular en este escenario es que si la demanda baja y la oferta se mantiene o la oferta sube, perdón, al revés. Si la oferta baja y la demanda o bien se mantiene o bien sube, evidentemente es completamente lógico entender que los precios de los combustibles se van a disparar. Y por haber dicho esto, hace varios años me llamaron loco. Me dijeron, estás loco por la sencillísima razón de lo que estás diciendo. Es decir, o sea, por el simple hecho de decir que llegaría a un punto en el que el precio del combustible se dispararía, me llamaron loco. Por tener que decir que tenemos que buscar otra alternativa, me llamaron loco. En serio, os lo digo en serio. Entonces, ahora vamos a buscar unas soluciones. Y aquí viene la parte práctica. Déjame, por favor, aquí debajo en los comentarios, si te comprometes a poner al menos una de estas soluciones en práctica. ¿Está bien? Bueno, déjamelo aquí debajo antes de comenzar y vamos allá. Bueno, en primer lugar, vamos a ir estudiando, por supuesto, todos estos diferentes caminos. Mirad, en primer lugar, lo que tenemos es, por ejemplo, el uso de vehículos eléctricos. Si tú tienes la capacidad económica de poder vender tu coche y poder comprarte un vehículo eléctrico con el objeto de que te puedas mover, oye, pues en ese caso, chapo, genial. Pero si no se da el caso, yo te puedo proponer una alternativa y ya tú tienes que decir, ¿está claro? ¿Vale? Hay un autor bastante bueno que habla sobre empresa, emprendimiento, ¿no? Y sobre negocio. Si tu objetivo es poder ganar tu independencia económica, yo te recomiendo aquello que sí me funcionó. El autor se llama Laín García Calvo y su saga se llama Cómo ser millonario. Es la mejor saga que existe en el mercado con el objeto de que puedas no solamente aprender de empresa, sino convertirte en un auténtico magnate de tu propio negocio. Se trata de eso, ¿no? A fin de cuentas. Así que, si todavía no lo has hecho, ya sabes, toma acción. Y, por cierto, Laín no me paga ningún tipo de dinero por hacer esto, ¿vale? Esto simplemente lo hago de forma altruista porque considero que esta información es crucial. Es decir, vivimos en un mundo en el que, vale, todos queremos tener dinero, estamos de acuerdo, porque las normas del mercado son estas, ¿no? Y esto funciona así, evidentemente. Pero, ¿qué tal si te pones a aprender de ello? Oye, si queremos hablar sobre medio ambiente, si queremos hablar sobre ecología, sobre ciencia física, y sabéis que yo soy físico, si queremos hablar sobre todo este tipo de cosas, evidentemente tenéis mente ecologista. O sea, esto, evidentemente, ¿no? O sea, esto es algo que debe ser la Biblia del medio ambiente. Esto sería un ejemplo muy bueno. Si queréis saber sobre medio ambiente, el mejor libro que existe actualmente en el mercado es este de aquí. No hay otro, ¿vale? Pero si, por ejemplo, por otra razón queréis aprender sobre economía con el objeto de que o bien queráis ganar más dinero o bien que os queráis volver millonarios, bueno, pues ya sabéis, ¿vale? Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bien, además de ello, segunda vía, vamos a poner un ejemplo. Utiliza otros transportes que sean, por ejemplo, mecánicos. Ponemos un ejemplo. Utiliza la bicicleta. Imagínate que se da el caso de que tú, por ejemplo, vives en el centro de la ciudad, ¿vale? O vives en una zona bastante densa, con bastante población, donde tienes muchas conexiones, tienes muchas vías de conexión, ¿no? Y tal. Bueno, pues, por ejemplo, en ese caso, puedes utilizar
la bicicleta, ¿vale? Puedes ir en bicicleta a los diferentes sitios como forma justamente de, oye, sí, te traslada, te mueve, pero simplemente es una forma que depende de tu energía química. La energía química, que es la energía del metabolismo de nuestro cuerpo, es la que mueve la bicicleta. Lo único que ocurre es que hay una transformación de energía química a energía mecánica, ¿vale? Simplemente. Tercer tipo. Vamos al tercer tipo. Por ejemplo, utiliza el transporte público. Y sí, podemos decir que el transporte público es un tipo de transporte donde la mayor parte de los casos, estamos hablando por ejemplo de autobuses, hablamos por ejemplo de aviones, o hablamos por ejemplo de ferries, ¿vale? Donde sabemos que este tipo de transporte utiliza combustible, está claro, pero resulta que en este tipo de casos estamos hablando del ratio. ¿Qué significa el ratio? Bueno, ¿qué es esto realmente, ¿no? Del ratio. Bueno, el ratio es algo completamente fácil y sencillo de entender. Y es que del combustible total que utiliza un transporte público se divide en función del número de personas y ahí nos sale un valor, nos sale un número. Este número justamente nos permite saber cuál es, en promedio, evidentemente, cuál es la cantidad promedio que utiliza el vehículo de combustible por cada persona. Y te darás cuenta de que en el transporte público el ratio de consumo de combustible es muchísimo más bajo respecto, por ejemplo, de otra forma de transporte. ¿Está bien? Bien. Cuarto tip, cuarto consejo. Siempre y cuando puedas hacerlo, utiliza transporte público eléctrico. Mirad, los metros, si tenéis metro, los tranvías, los trenes, son vehículos que principalmente utilizan electricidad como forma de moverse. ¿Lo sabíais? ¿Sí? ¿No? Me lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios para poder compartir todo esto. Y bueno, pues lo que ocurre justamente con todo esto es que resulta que utilizar este tipo de transporte que consume electricidad es lo más limpio que existe. Es como si fuera una especie de coche eléctrico, pero de forma pública. Tiene una instalación totalmente hecha con el objeto de que va recibiendo electricidad y va, evidentemente, cubriendo las necesidades energéticas que tiene. Nuevamente, aquí también, aunque podríamos tener un combustible, que no sería en realidad un combustible, se llama vector energético. La electricidad es un vector de energía, ¿vale? Donde en el transporte público, el uso de este vector energético tiene un ratio muchísimo menor. ¿Por qué? Bueno, pues la explicación es justamente la misma que ocurre, por ejemplo, en el caso del ratio de los vehículos públicos, que utilizan, por ejemplo, combustible. ¿Está bien? Entonces, al final, el razonamiento final es que si quieres ahorrar en energía, utiliza un vehículo público. Y desde el punto de vista medioambiental, procura utilizar aquellos vehículos, bien que sean por transmisión mecánica o bien que sean por transmisión eléctrica. Así que nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias por estar aquí, por compartir, por suscribiros y tal. Recuerda, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Además de todas estas cosas, si te está gustando todo este contenido, ¿vale? Imagínate lo que te vas a encontrar aquí dentro de Mente Ecologista. Imagínate lo que te vas a encontrar. Puro oro. Recuerda que el asunto del medio ambiente, esto no es asunto de una, de 5 o de 10 personas. No. Esto es asunto de toda la humanidad. Por esa razón, y en pleno 2020, decidí crear Mente Ecologista.
Mente ecologista es una solución real a un problema real que tanto el propio mercado como el medio ambiente llevan demandando muchos años atrás, pero que desgraciadamente el ser humano, por pura ignorancia, ha decidido no hacerle caso, ¿vale? Es así de fácil, ¿vale? Y así de sencillo. Así que, si no sabes por dónde empezar a cuidar el medio ambiente, en primer lugar, necesitas un paradigma teórico correcto. Por esa razón, cuando hayas adquirido mente ecologista, y justo aquí te voy a dejar el enlace, y vas a ver que es un proceso muy fácil, sencillo y cómodo, una vez que lo hayas adquirido, yo me encargo personalmente de enviártelo a tu hogar y vas a tener que estudiarlo y aprenderlo. De esa forma tendrás un paradigma teórico correcto. Si partimos de un paradigma teórico que es incorrecto, evidentemente estaremos actuando desde la carencia o desde algo que no es realmente la naturaleza, ¿vale? Cosa que hacen ciertas organizaciones ecologistas, ¿vale? Y una vez que lo tengas, una vez que ya tengas el paradigma teórico instalado correcto, vas a tener que actuar. Sí, para tener un medio ambiente limpio, tenemos que pasar a la acción. No queda otra más que ello, ¿vale? Si no pasas a la acción, pues, bueno, no podrás solucionar estos problemas, ¿vale? Entonces, por esa razón, recuerda los 3 pasos. Estudiar y aprender para tener el paradigma correcto y, en último lugar, aplicar. Nada más, señores, recordad también, cuidaos mucho, cuidaos de corazón, cuidad el bioma al que pertenecéis, me da igual si es natural o artificial, ¿vale? Y recordad, porque esto es fundamental, porque la ciencia ha demostrado que la salud de un bioma y la salud de los individuos que viven en ese bioma están intrínsecamente relacionados. Por esa razón, siempre os digo la misma frase: cuidaos mucho y cuidad del bioma al que pertenecéis. Así que nada más, señores, gracias a todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Y como siempre decimos, nos vemos en el próximo contenido. Y ahora sí, adiós.